Su Espíritu Santo se está paseando aquí el día de hoy, estoy seguro de eso. Hermano, yo estaba angustiado cuando hablé con mi hermano Luis acerca de su situación de salud, porque cuando uno le dicen biopsia, eso no está fácil. Pero hubo algo que a mí me impresionó de él y se lo comenté a mi esposa. Yo decía, yo lo siento a él tan optimista que yo sé que ahí el Señor está haciendo algo especial, porque se sentía el optimismo. Y es que, hermano, cuando tenemos confianza en el Señor, Él nos da la fuerza. Amén. Bueno, mis hermanos, ¿cómo están este día de hoy? Hoy venimos a adorarlo, a glorificarlo y a escuchar su palabra. Amén. La semana pasada comenzamos una serie que a mí en lo particular me gusta mucho cuando se habla de este tema, porque trata específicamente de la familia. Y este es un tema que todos tenemos como que una porción que aceptar, cada quien desde su punto, ¿no? Y vamos a ver si alguien sabe cómo se llama la serie. ¿Alguien sabe cómo se llama? Bueno, yo se lo voy a recordar. Hogares con propósito. Hogares con propósito. Y la semana pasada, nuestro pastor Mauricio habló en Josué 24:15. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién servir. Si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, es decir, cuando estaban en la esclavitud, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ese es un versículo hermoso, hermoso, porque es la determinación de un padre de familia que vio los milagros, que vio cómo el Señor abrió los mares, cómo los rescató de la esclavitud. Y es un padre que tomó la determinación de decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Cuando yo leí ese pasaje por primera vez, ministró mucho mi vida. Mis hijos estaban pequeñitos. Diego y Génesis tendrían como 3 años y 2 años más o menos respectivamente. Jean Paul tendría como unos 8 años. Y yo decía, ¿cómo irá a hacer Dios con estos 3 loquitos que están aquí? No sé. Pero vamos a servir al Señor. Y el Señor me ha concedido ese milagro, hermano. Mis hijos hoy en día le sirven al Señor, mi esposa le sirve al Señor y yo para la gloria y honra de su nombre le sirvo al Señor. Amén. Y eso suena bonito cuando pensamos de repente, bueno, pero esta es una familia normal de papá, mamá, hijos. Pero mi familia no es así, mi familia es diferente, mi familia estoy yo sola, o mi familia estoy yo solo, o ya yo soy abuelo, mis hijos se fueron, están lejos. Hermanos, la Biblia está llena de modelos familiares similares a los nuestros. Quizás no están todos los que están hoy en día, porque algunas limitaciones culturales de ese tiempo pues no permiten que sea todo igual que hoy en día. Pero hay muchos modelos familiares y lo que el Señor quiere esta mañana es que tú sepas que no importa cuál sea tu modelo familiar, el Señor está contigo y tiene propósito contigo y con tu familia. Amén. Amén. Amén, hermano. Diga amén. Porque esa palabra es para usted. No importa si aquí hay viudas o viudos, no importa si hay personas divorciadas, no importa si vienes de una familia disfuncional, este mensaje es para ti. ¿Qué tal si oramos, hermanos, para comenzar este mensaje? Amén.
Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, te doy la gloria y la honra porque eres el Rey del universo y creador de todo lo que hay, Señor. Padre, yo te doy las gracias por habernos traído a todos hasta aquí, hasta tu casa, Señor. Altar de oración, Padre, para glorificar y escuchar de tu palabra, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas en mi boca lo que tu Espíritu Santo presente en cada uno de nosotros y moviéndose aquí el día de hoy, Señor, quiere expresar a todos nosotros, Señor. Padre, te doy las gracias, te doy la gloria y te doy la honra. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, como todos venimos de contextos diferentes, es muy probable que en algún momento a alguno de nosotros se nos haya pasado por la mente, bueno, esto puede ser de eso que le llaman maldiciones generacionales en mi vida. O esto como que se repite el ciclo, lo vivió mi abuela, lo vivió mi papá, lo vivo yo, lo vive mi hijo. Y eso pasa en muchas ocasiones. Y por eso el mensaje de hoy se llama Rompiendo moldes, un nuevo comienzo. Cuando estaba preparando este mensaje, hermano, de verdad que me costó bastante. Me costó bastante porque me toca testificar, así como hizo mi hermano Luis, pero de mí, desde mi niñez. Por allá por los años 70 más o menos, mis padres se conocieron cuando estaban más o menos en cuarto año. Mi papá era un muchacho inteligente, de puros 20, músico, poeta. Mi mamá locamente enamorada de él, porque bueno, cualquier muchacho apuesto y con esas características es como para derretirse, ¿no? O sea, a las mujeres les gustan los hombres así, inteligentes, no sé qué, bohemios y tal. Pasan más o menos como unos 6 años aproximadamente, 7 años. Y bueno, llegué yo. Pero mi papá venía de una familia disfuncional, venía de haber sido abandonado. Mi papá cuando ve que mi mamá está embarazada, le dice a mi mamá, tenemos que casarnos porque mi hijo tiene que crecer con su papá. Y se casaron. Pero mi papá era medio desordenado, conservaba aquella cultura medio hippie y quizás no lo hacía con la convicción de su corazón, pero sin embargo intentó cumplir con mi mamá y conmigo, casándose con mi mamá. Pero a los 2 años y medio se estaban separando, cuando yo tenía 2 años y medio. A los 5 años recuerdo que estaban, eso sí lo recuerdo, estaban firmando el acta de divorcio. Porque según las leyes, no era sino hasta que yo tuviera 5 años que ellos podían firmar ese papel. No sé si eso todavía sigue siendo así, pero para aquel tiempo recuerdo que era el pretexto para que ellos firmaran su divorcio. Y de ahí en adelante tuve 3 hermanos más de 3 mamás, de 2 mamás diferentes. Mi papá más nunca se casó. No entendió en casi toda su vida lo que era el valor de la familia. Lo vino a entender como unos 10 años antes de partir con el Señor. Cuando llega mi turno, tenía yo aproximadamente 29 años y con la persona que estaba, tengo a mi primer hijo. No me casé, pero recuerdo que cuando me enteré que iba a ser papá, vino a mí un pensamiento que tuve más o menos a mis 14 años. Recuerdo que estaba hablando con la mamá de uno de mis hermanos y le decía, yo voy a ser el papá que yo no tuve. Yo voy a ser el papá que yo no tuve. Voy a ser un papá presente, le voy a dar una familia a mi hijo. Y cuando nació mi hijo, bueno, estaba súper enamorado de ese momento y tenía la intención de darle esa familia que yo no había tenido. Pero adivinen qué, a los 2 años y medio que tenía mi hijo de edad,
me separé. Incompatibilidad de caracteres, etcétera. Yo no tenía no estaba ni cerca de los caminos del Señor. No tenía un mentor, no tenía alguien que me hablara. Y no lo pongo como excusa, simplemente no lo tenía. Por eso es tan importante, hermanos, que nuestros hijos crezcan en los caminos del Señor. Por eso es tan importante que nuestros hijos vean modelos en su iglesia. Que tengan a alguien que además de sus padres los aconseje. Para mí, esa separación no era llorar por una mujer, como de repente algunos pudieran pensar. Bueno, estaba llorando por el guayabo, porque se dejó de la mujer. No, mis lágrimas en ese momento eran el hecho de haber fallado a mi primer proyecto familiar. Fallé. Y lo digo con mucho dolor, lo digo con mucho pesar. Fallé en mi primer proyecto familiar. Recuerdo que para tratar de resarcir ese daño que estaba haciendo a mi hijo, me peleaba con su mamá por compartir con él todos los fines de semana que pudiera. Quería estar con él siempre, no perdía la oportunidad de ir a buscar al colegio, quería estar con él en todo momento. Porque sabía que había fallado, pero trataba de arreglar el error de alguna manera. Estando soltero y en un apartamentico que alquilé, recuerdo, solo, yo tenía conocimiento de Dios, tenía conocimiento de que Dios era el ser supremo y que todo lo podía. Eso sí lo tenía claro. Y recuerdo que hice una oración muy sincera y le dije: Dios, dame una esposa. Y yo haré todo lo posible por respetarla, por amarla, por cuidarla y por mantenerla. Pero eso sí, no me pongas a estar intentándolo cada ratico con una, con otra, con otra y con otra. Muéstrame clarito quién va a ser mi esposa. Bueno, en ese momento estaba yo conociendo a mi esposa, actualmente a Keimar, y le invité a un paseo nocturno en el Ávila, en teleférico. Era diciembre. Y para los que saben, pues diciembre se prende la cruz del Ávila, ¿no? Resulta que cuando vamos en el funicular, subiendo, veo la cruz de ella en sus ojos. Y dije: es ella. Es ella con quien me voy a casar. Y así fue. Te amo, esposa. Te amo. Gloria a Dios. Así pasó el tiempo, igualito mi hijo vivía con su mamá. Y yo buscaba la manera de estar todos los fines de semana que podía con él. ¿Sí o no, esposa? Así es. Que compartiera con sus hermanitos y que estuviera con él. Pero seguía ese vacío, seguía ese remordimiento. Y yo, cuando mis hijos, Diego y Génesis, que fueron los hijos que tuve con mi esposa Keimar, tenían 2 años y 1 añito aproximadamente, llego a los pies del Señor por otra circunstancia que en otro momento les testifico. Pero recuerdo que empiezo a leer la Biblia y empiezo a discernir su palabra, empiezo a estudiarla y me doy cuenta que incluso la genealogía de Jesús tiene 42 generaciones atrás. Y generaciones imperfectas, de personas que cometieron errores, personas que hicieron hasta cosas horribles. 42 generaciones. Pero la historia se marca de Jesucristo en adelante. Está antes de Cristo y está después de Cristo. Y llegó Cristo para romper esos moldes. Cristo llegó para romper esos moldes. Para darte un nuevo comienzo, hermano. Y a mí me lo dio. Como pasó el tiempo y yo aún así vivía con ese remordimiento con mi hijo, recuerdo que pasan más o menos unos 4 años después de haber recibido el Señor. Y por circunstancias de la vida, mi hijo dice a su mamá: yo quiero irme a vivir con mi papá. Y ahí empezó mi nuevo comienzo. Mi nueva oportunidad de darle a mi hijo
lo que yo quería, pero fue solamente en Cristo. Fue solamente gracias a su misericordia. Recuerdo que en un momento estaba casi que a punto de pelear la custodia de él y ya yo estaba casi que metiéndome en la cabeza cómo iba a ser. Y recuerdo que lo maquinaba todo en mi mente y algo vino a mí y dijo, lee mi palabra. Y recuerdo que de casualidad, porque tengo que reconocerlo, de casualidad, abro la Biblia y el versículo me decía, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Y me quedé tranquilo. A los días, mi hijo decidió vivirse a venir conmigo. Y desde ese momento mi hijo vive conmigo y mi hijo está conmigo. Y no me he perdido ni un solo capítulo de su vida. No me he perdido exposiciones, no me he perdido presentaciones. Ha estado aquí en Vórtice, ha estado aquí tocando la batería y lo he visto en 3D. En todo momento. Era lo que yo anhelaba, era siendo el papá que yo quería. Pero no era posible si no estaba Cristo en esta fórmula. Por eso, hermanos, es tan importante leer la Biblia. Es muy importante leer la Biblia, hermanos. Por favor, de verdad, no asistan a la iglesia solamente los domingos para sentirse un rato bien. Lean su palabra, estudien su palabra, vivan su palabra y apliquen su palabra para que ustedes vean las maravillas que el Señor hace. Hay un versículo en 2 Corintios 5:17 que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por favor, si me ayudas con la lámina. Aquí. Todas las cosas son hechas nuevas. Tu vida puede ser diferente. Tu destino va a ser muy diferente. Encontré un comentario bíblico de un teólogo muy famoso que me gustaría citar en este momento. Es el doctor R.C. Sproul. Es un teólogo genial que les recomiendo también que lo escuchen. Tiene unos estudios y unos podcasts que grabó en los años 80, cuando la palabra podcast yo creo que ni siquiera, ¿verdad? Ni siquiera existía, pero él grababa podcast para ese momento. Y de verdad que los invito a leerlo. Y conseguí una perlita ahí dentro de esos podcasts de él. Él tiene un comentario acerca de ese versículo de 2 Corintios 5:17. Él dice, la unión con Cristo resume nuestra experiencia de redención. Los creyentes son elegidos, justificados, santificados y glorificados en Cristo. Hermano, tú has sido elegido, justificado, santificado y glorificado en Cristo. Créelo, porque tienes una nueva identidad en Cristo. Dale un aplauso al Señor, porque eso es lo que el Señor está haciendo por ti. Y vamos a ver en qué se basa R.C. Sproul para decir que somos elegidos. Él se basa en Efesios 1:4 y dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él, en amor. Somos elegidos, hermano. Somos justificados. Y lo toma de Romanos 8:1. Él cita este versículo que dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Hermano, no hay ninguna condenación. No hay nada que haya hecho tu familia, no hay nada que haya hecho tu padre, tu abuelo, tu bisabuelo. Tú estás en Cristo y tú has sido justificado por Él. Eres santificado y Él se basa en 1 Corintios 1:2. A la iglesia que está en Corintio, a la iglesia que está en Casarapa, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo. Casarapa, tú eres su santo pueblo. Junto con todos los que están en todas partes, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Eso es contigo, Casarapa. Eso es contigo, iglesia. Somos glorificados. Se basa en Gálatas 1:4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre.
Ese comentario me gustó mucho. Somos elegidos, justificados, santificados y glorificados. Nacer nuevamente en Cristo, hermanos, rompe cualquier esquema, cualquier maldición generacional, como le dicen por ahí. Confía en eso. Tienes un nuevo comienzo desde que conociste a Cristo. Tu pasado, hermano, no define lo que tú eres. Quien define lo que tú eres es tu identidad en Cristo Jesús. Y si estás aquí y has decidido aceptarlo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, eso es lo que Cristo pide. Que lo aceptes, que te arrepientas y que llegues a sus caminos. Es un paso sencillo y clave. Y vas a tener un nuevo comienzo, hermano. Confía que es así. No importa si aún estando en los caminos del Señor, tú has pasado por esa duda. Yo mismo, estando en los caminos del Señor, pasaron años antes que yo tuviera esa convicción, antes de que yo la tuviera. Y a mí me gusta mucho leer estas profecías que son atemporales, que están en la Biblia. Estas profecías que son para ese pueblo y que también aplican hoy en día para cada uno de nosotros. Y está en Isaías. Isaías 43, 18, 19. Y ponga atención, Casarapa. Olviden las cosas de antaño. Ya no vivan en el pasado. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y ríos en lugares desolados. Esa palabra es para ti, Casarapa. Ya no sigas pensando en el pasado, ya no sigas pensando en las cosas que hiciste o las cosas que hicieron tus padres. El Señor ha hecho algo nuevo. Incluso si estás pasando por situaciones difíciles, eso que tú estás pasando ayudará para tu bien. Es Dios forjándote, es Dios trabajando en ti. No reniegues de lo que el Señor está permitiendo que pase en tu vida si ya conoces a Cristo. Más bien piensa cuál es el propósito, porque es que nada se trata de ti, todo se trata de Él. Amén. Nada se trata de ti, todo se trata de Él. Yo, cuando preparaba este mensaje, no podía evitar recordar algunas cosas que he venido experimentando desde hace unos 2 meses para acá. Muchas veces las personas se paran al frente de un púlpito y dicen, el Señor me mostró, el Señor me vio, me dejó ver. Y lo hacen ver como que si fue algo que el Señor le puso en su mente y ellos están diciéndolo, ¿no? Y yo, bueno, ok, eso está bien. Pero la forma en la que el Señor me mostró a mí algunas cosas que están sucediendo no fueron así. Yo tengo el privilegio de que, bueno, la iglesia permita que yo pase aquí adelante y ore por mis hermanos los domingos. Y es ahí donde el Señor me mostró algunas cosas. Hermanos, la familia está siendo atacada. Y ese es uno de los blancos favoritos del enemigo. La familia está siendo atacada. Y desde hace muchos años, el enemigo sabe que la familia es la célula de la sociedad. Y cuando hay una familia fuerte, cuando hay una familia que esté fomentada y fundamentada en la roca firme que es Cristo, esa es una familia que va a perdurar y que va a hacer cosas buenas por una sociedad y que va a permitir que otras personas también conozcan a Jesús. Y por eso el enemigo pone el ojo en contra de la familia. He visto peticiones de oración por parejas que están en peligro de separarse. He visto peticiones de oración por parejas con conflictos financieros, por conflictos de salud, pero que desestabilizan el modelo familiar, por problemas de infidelidad,
por problemas, por problemas, por problemas, por problemas. Y he estado aquí parado escuchando a mis hermanos, solicitando oración por distintos motivos. Pero todo apunta a la familia. Todo apunta a la familia y eso es preocupante. El viernes se casaron aquí mi hermana Antonella y Ángel. Y ellos dijeron sus votos aquí delante de todos y delante de Dios. Pusieron su matrimonio delante del Señor. Días antes se habían casado por el civil. Habían firmado un acta de matrimonio, un contrato. Pero cuando vinieron aquí y se casaron, estaban firmando un pacto con el Señor. Y atención con esto, iglesia. Hay una diferencia entre un contrato y un pacto. Un pacto no es lo mismo que un contrato. Y pareciera igual, pero no es igual. En un contrato, si uno de los dos no cumple con una de las cláusulas, simplemente ese contrato se rompe. Y si yo quiero lo cumplo, y si no lo quiero no lo cumplo, si quiero pago la penalidad, si quiero no la pago. Pero un pacto no es igual. Porque cuando haces un pacto lo haces con Dios, ante un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, Padre perfecto, que te ve y que sabe todo de ti. Y un pacto requiere más que el simple cumplimiento de algunas cláusulas. Un pacto necesita cuidado, requiere sacrificio, requiere entrega, requiere perdón. Si estás casado, hermano, si estás en una situación matrimonial difícil, piensa que lo tuyo no es un contrato, piensa que lo tuyo es un pacto con el Señor. Porque en donde está el Señor, está ese cordel de 3 dobleces, es muy difícil que se rompa. Muy difícil. Y justamente el Señor te dará las fuerzas, el Señor te animará, el Señor te va a guiar para rescatar a tu familia. Y no hablo solamente de matrimonios, como le digo, estoy también hablando de familias diversas, en que muchas veces simplemente un sobrino o mi hijo o mi nieto hace algo que no me gusta y simplemente le dejo de hablar por un tiempo, hermanos, y cada día que pasa sin hablar con tu familia, sin hablar con tu familiar, cada día que pasa es un día menos sin compartir con esa persona que quieres, pero que a veces por orgullo simplemente te separas o te alejas. Pero el Señor puso a esa persona allí para que la cuidaras, si es tu hijo o si es tu nieto o si es tu padre o si es tu madre o si es tu esposo o si es tu esposa. A los hombres que en este momento están pasando por situaciones familiares con sus esposas, hermano, ese es un jardín que Dios te dio. Y tienes que regarlo, tienes que cultivarlo, tienes que abonarlo. Yo le voy a decir algo que justamente hace unos días vi en una conferencia que dio el pastor Padilla acerca de familias. Y justamente me llamó mucho la atención porque hace un tiempo yo lo escuché de mi pastor Celedonio. Y decía, si haces alguna cosa mala contra tu esposa, tienes que hacer 5 cosas buenas. Y cada vez que hago algo que no es, me faltan 5. Me faltan 5. Hermano, lleve la cuenta para que usted vea. Y usted va a tener un matrimonio que a pesar de las adversidades, a pesar de los desacuerdos, a pesar de los problemas, usted va a tener un matrimonio sano porque usted va a ser siempre el que quite esa hoja que esté mal, quite aquel error que usted esté cometiendo con acciones de amor, con acciones
que restituyan ese jardín y que lo pongan verde y que lo pongan floreciente de nuevo. Es una responsabilidad tan grande, hermano. Así como cuando usted ve aquí Mateo 28, 18 al 20 y agarramos y sí, tengo el compromiso con el Señor de ir y hacer misiones y de ir y llevar la palabra de Dios a todas las personas y nos paramos tempranito, nos ponemos la camisa y vamos y evangelizamos. Hermano, así mismo usted tiene la obligación de todos los días de su vida atender y decirle algo bonito a su esposa y decirle algo que le guste a su esposa. O decirle algo que le guste a su hijo, o decirle algo que te guste a su mamá, a su papá. Es el ministerio familiar el primero por el que nos van a pedir cuenta, Señor. Es el primero, porque nada hace usted saliendo a decírselo a todos los demás de que hay un Dios viviente si usted no lo está haciendo primeramente con su familia. No importa tu contexto, iglesia. No importa si eres un abuelito que ya tiene sus nietos grandes incluso. A esos también tienes que llevarle la palabra. A esos también tienes que evangelizarlo. A tus hijos que tienen 20 y pico, 30, 40 años, llévale la palabra de Dios. No te canses de enseñarlos en su palabra. A los que son pequeñitos, tráelos a la iglesia, enséñales que hay un Dios viviente. Fue así como Josué dijo: yo y mi casa serviremos al Señor, porque vio milagros y tú has visto milagros y tú estás aquí porque el Señor te ha tenido aquí y ha hecho maravillas también en ti. Testifica a tu familia sobre eso. Llévalos a entender la importancia de Dios en su vida. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor porque el Señor es bueno con nosotros. El Señor es bueno con nosotros. El Señor nos da oportunidades. El Señor nos permite escucharlo. El Señor nos permite aprender de Él, aprender de su carácter. Si eres medio flojo para leer, hermano, léase Mateo 5 al 8. Y ahí vea qué es lo que espera Cristo de usted. ¿En dónde está la bendición? En ese carácter que el Señor nos muestra que debemos tener en el Sermón del Monte. Léalo y reléalo y enséñelo después que usted lo esté aplicando. Mansedumbre, humildad, sean mansos como Él. Seamos mansos como Él. Nos cuesta mucho dejar atrás el orgullo, dejar atrás la altivez. No, si no me habla, no le hablo. Si no me dice, no le dice. Si no doy no da él el primer paso, si no da ella el primer paso, no lo doy yo. Y estamos así acostados en la cama, pero si nos hacen así, ajá, ahí está pidiendo perdón. Entonces ahí sí, hermano, no se ponga el sol sobre ustedes y usted bravo con su esposa, hermano. O bravo con su esposo. Son días que pierde. Son días que no van a regresar. A veces como somos papás, no, yo voy a dejar que sea el niño que me pida perdón a mí. O el grandote manganzón que ya tiene 40 años, que ya sabe cómo es la vida, a mí no me ha pedido perdón y yo no lo voy a ir a llamar. Llámelo. Demuestre ese amor incondicional que también Cristo tiene con nosotros. Dios siempre está ahí. Dios siempre está para nosotros. ¿Por qué no vamos a estar nosotros para nuestros familiares? Tenemos que estar para ellos. Dar ese primer paso. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, 1 Corintios 13:5. No se comporten con rudeza. Porque el amor no es egoísta, no se enoja fácilmente y no guarda rencor. A veces queremos pensar que el amor es como nosotros mismos lo inventamos y no. En 1 Corintios 13, del 4 al 7 dice: el amor es paciente, es bondadoso,
El amor no es envidioso, ni presumido, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Agarra este versículo, hermano. Primera de Corintios 13, 4 al 7. Y cualquier problema que usted tenga con un familiar, escanéelo a la luz de ese versículo. Y vea a dónde usted está pelado ahí. Muchas veces estamos equivocados en alguna parte de ese versículo. Y tome la iniciativa, dé el primer paso. Eso es lo que debe hacer. Usted no puede vivir con rencor, usted no puede vivir enojado con las personas simplemente por orgullo. Usted es hijo de Dios. Usted ha aceptado a Cristo en su corazón y si no lo has hecho, hazlo. Porque no hay mejor vida que una vida en Cristo. Amén. Segunda cosa que debemos hacer. Dejemos de vernos en los errores del pasado o dejemos de verlos en los errores de nuestros padres o de nuestros abuelos. Yo lo hice por mucho tiempo. Pensé justamente que bueno, ya era lo que nos tocaba. En un momento me llegué a resignar. Pero cuando Cristo llegó a mi vida y me mostró que puedo resetear mi vida, puedo darle ese botoncito, los que son más viejitos aquí, ¿se acuerdan aquella computadora que uno le daba reset? Cuando yo reseteé mi vida en Cristo, todo fue muy diferente. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Apodérese de ese versículo, hermano. Usted ya no es el mismo. Y a los esposos, hermanos, cumplan con su pacto. Cumplan con su pacto. Ante los ojos del Señor se los digo. No permitan que su familia se disuelva, que su familia sea atacada por el enemigo. No lo permitan, hagan todo lo posible. El enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. No tiene compasión de nadie. Si estás sirviendo en la iglesia, va a buscar de atacarte más. Si estás descuidado, más rápido todavía. Sigue orando. Sigue doblando tus rodillas. Sigue haciendo el cambio. Sigue viviendo la palabra. Sigue cambiando desde adentro hacia afuera. Que no seas una persona que aparente algo y que por dentro lleve dudas y lleve otra actitud o lleve rencores. Sé coherente con lo que estás aprendiendo en la palabra del Señor. Amén. Ese sacrificio que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí no fue en vano. Como lo decía mi pastor Guillermo hace rato, él no sabía cuántas vidas estaba salvando cuando estaba donando su sangre y él era joven. Pero entendió que la sangre de Cristo sí salvó muchas vidas. Y esa sangre también fue derramada por ti y fue derramada por mí. Esa sangre nos limpió, esa sangre nos dio un nuevo comienzo. Esa sangre nos hace nueva criatura en Él, hermano. Apodérate de eso. Reafírmate en un nuevo comienzo. Y verás que tu familia también va a ver ese reflejo de Cristo en ti. Y va a querer copiar eso con su familia, con sus hijos. Si tienes un hermano, va a ver ese modelo y va a querer saber quién es el Dios que tú tienes.
Si tienes un tío, va a ver ese modelo y va a querer saber cuál es el Dios que tú tienes. Sé reflejo de Cristo. Para que cambies una sociedad completa, hermano. Seamos reflejo de Cristo. Vivamos la palabra del Señor. Demos esa buena noticia a la gente. ¿Sabes que puedes ser una nueva criatura? ¿Sabes que puedes nacer de nuevo? ¿Sabes que toda maldición generacional se borró desde que aceptaste a Cristo Jesús? Ese es el evangelio que quiero darte esta mañana, hermano. Esa es la buena noticia. Si la sabías, abraza esa nueva noticia nuevamente. Y si no la sabías, abrázala por primera vez. Eres nueva criatura, Casarapa. Eres nueva criatura. Estoy seguro que ahorita te vendrán situaciones a la mente. Tu realidad no es la realidad de otras personas. De repente dirás, pero bueno, ¿por qué yo no tengo ese esposo perfecto? ¿O por qué yo no tengo esa esposa perfecta? ¿Por qué yo no tengo la familia que sale en Hollywood? Es la familia que Dios te dio, hermano. Cuídala, protégela, enséñale de la palabra. Evangelícelo día a día. Así venga, es que mi abuelo que fastidia otra vez con la cuestión de la Biblia y tal. No importa. No importa. Sigue haciéndolo. Yo aún, viendo que mis hijos vienen a la iglesia, muchas veces hacemos los estudios de 24/7 y aquí le confieso a Mauricio, ¿dónde está Mauricio? A veces hacemos la tarea, Mauricio, antes de venir, para que sepa. A veces las hacemos antes de venir. ¿Y por qué ustedes se quedaron haciendo hasta última hora? Y están ahí, ta. Pero esa mañana hablamos de la palabra del Señor. Y le pido que me razonen, que me digan por qué y cómo entienden ese versículo. Porque estoy allí sembrando una semilla. Ellos crecerán y verán si van a continuar en los caminos del Señor, pero ya yo hice mi trabajo. Y espero en Cristo Jesús que así sea. Que crezcan en la palabra del Señor. Que sean personas que también reflejen a Cristo. Hágalo ustedes también con sus hijos. Hágalos partícipes incluso de los problemas, incluso de las aflicciones que esté pasando su familia. Josué toma esa determinación y su familia lo sigue porque su familia estaba con él pasando el mar abierto por Dios. Y estaban horas antes con la angustia del acecho de Faraón que se los quería matar a todos. Y probablemente había niños de 7, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9 años, de 10 años. Y nosotros queremos a veces ocultarle a nuestros hijos los problemas que estamos viviendo. Hermano, ¿para qué? Le estás negando la posibilidad de que vean el milagro que Dios hará en la vida de su familia. Es que no le quiero contar nada porque es que él está muy chiquito. Él no debería saber esas cosas. No. Que doble sus rodillas contigo ahí en la aflicción, en el problema también. Que lo haga para que vea después cómo Cristo va a ser glorificado y cómo tú vas a ser después, como hizo mi hermano Luis, que se paró aquí y testificó. Y cree porque vio la misericordia de Dios. Cree porque vio el milagro de Dios. Así también Dios se va a mostrar a la vida de tus hijos. Va a ser proeza. Yo recuerdo hace muchos años a el pastor Marcos Victoria. Me acuerdo que teníamos por costumbre subir al tanque a orar, hacer un poquito de ejercicio y orar en las mañanas. Y justamente empecé a hablarle acerca de problemas. Y que bueno, que mis hijos estaban viendo esos problemas y era lo que a mí no me gustaba. Y me dice estas palabras que nunca voy a olvidar. Omar, esas son las lecciones prácticas de Dios. En la práctica,
¿Tú oraste un día para que tus hijos conocieran del Señor? Sí. Dios está orando ahí. Dios está permitiendo que ellos vean escasez. Dios está permitiendo que ellos vean problemas para que después puedan testificar de lo que Cristo hizo en su vida. Recuerdo claramente, amén. Dale un aplauso al Señor. Recuerdo que mi hija Génesis se bautizaba. Tengo que tomar agua para decir esto. Mi hija Génesis se estaba bautizando, estaba aquí. Aquí, para que no sepan, aquí hay un bautisterio, para que sepan. Parece que está tapado. Se estaba bautizando ahí. Y le preguntaron, Génesis, ¿por qué has decidido seguir a Cristo? Génesis respondió, porque conozco al Dios de los milagros. Génesis tomó la determinación de bautizarse sola, sin que nosotros la obligáramos. Igualmente Diego. Ellos lo decidieron solo. Y esa es la voluntad de Dios. Que lo reconozcamos, que lo veamos, que testifiquemos de Él. Y Él se muestra en nuestra vida así, de esa manera. Nos preguntamos por qué los problemas, por qué la escasez, Señor, por qué. No es por qué, hermano, es para qué. ¿Ustedes creen que Jesús, cuando estaba yendo el camino a ser crucificado, preguntó por qué? Él sabía que había un para qué. Él sabía que era para tu salvación y para mi salvación. Él sabía que era para darte un nuevo comienzo a ti y para darme un nuevo comienzo a mí. Y fue como cordero al matadero. Y entregó su vida por ti y entregó su vida por mí. Amén. Hermanos, yo quiero orar. Los músicos pueden pasar. Yo quiero orar por todo eso que el Señor me ha ido mostrando, que el Señor ha dejado que yo vea. Porque es preocupante ver cómo incluso mi iglesia está siendo atacada. Pero hay algo que me da optimismo dentro de todo eso. Hermanos, si estamos siendo atacados es porque nos estamos encontrando al enemigo de frente. Así. Él está viendo que somos personas que vamos a llevar su evangelio. Él está viendo que vamos a ser motor de servicio. Él está viendo que estamos anclándonos en sana doctrina. Él está viendo que estamos creciendo en el Señor. Y es lógico que nos ataque. Es lógico que nos quiera llevar por el medio, que quiera investirnos. No le gusta. Hay enfermedades, hay problemas de salud, hay problemas de economía, hay problemas de esposos con esposas, problemas con hijos. Y yo quiero orar por eso, para que seamos una familia unida. Si estás pasando por eso, hermano, estás en el lugar correcto. Estás aquí recibiendo esta palabra. Estás aquí recibiendo este evangelio. Ora, clama al Señor y Él hará maravillas contigo. Amén.